la decisión o las declaraciones del director general de Compras y Contrataciones Públicas, el señor Carlos Pimentel, de enviar a la Procuraduría Especializada de Corrupción, No me digo las al cosas. PETCA, los resultados de la investigación de la licitación que ganó la compañía Transcor Latam en el Instituto de Tránsito Terrestre, en el Intran. Decía el señor Carlos Pimentel en el día de ayer, y respondiéndole, digo yo, a Hugo Veras, porque era quien se había referido al caso. Hugo Veras había dicho como que Compras y Contrataciones había hecho muy poco caso o no le había respondido la intención del Intran de que Compras y Contrataciones fuese parte del proceso de licitación llevado a cabo en el Intran, donde ganó esta compañía por unos 1.317 millones de pesos, toda la transformación de la semaforización acá en el Gran Santo Domingo. Entonces, ¿qué llegaron a instalarse? Parte de los mismos, o sea, están instalados en nuestras calles y avenidas. Entonces, le respondí al señor Carlos Pimentel en el día de ayer, el señor Hugo Vera, que todas las entidades, todas las instituciones son responsables de sus propios procesos internos. Y refería que Compras y Contrataciones sí le había respondido, le respondió en marzo de este año 2023 y posteriormente en junio le envió comunicaciones donde advertía sobre la situación o de las denuncias recibidas en Compras y Contrataciones de la empresa que había ganado este proceso de licitación para los cambios de los semáforos. Eso decía el señor Carlos Pimentel en el día de ayer. Entonces, Hugo Veras había dicho, y creo que es algo que le favorece a Hugo, que se ha visto envuelto en toda esta lamentable situación, decía Hugo Veras que posiblemente la institución había sido sorprendida en su buena fe respecto a todo esto que ha pasado, ¿no? A todas estas dificultades y todos los problemas presentados a partir de esta licitación ganada por esta empresa, y que posteriormente vinieron funcionarios o miembros de esta institución en Estados Unidos, de esta empresa, diciendo que habían sido usurpadas las firmas, que habían tomado el nombre de la empresa ya, pero que la empresa no tenía ninguna representación ni ninguna vinculación con este proceso de licitación en el Intran. Eso decía los ejecutivos que llegaron de Estados Unidos. Creo que a Hugo le favorece si efectivamente no tuvo ningún conocimiento, como él dice, que posiblemente la institución haya sido sorprendida en su buena fe. Esto a Hugo le favorece porque si la situación va ahora al PETCA y la Dirección General de Compras y Contrataciones ha dicho que ha encontrado evidencia suficiente de responsabilidad penal, esto indica que todos los involucrados, en este caso sí, el Ministerio Público así lo determina, porque debe completar entonces ahora otro proceso de investigación. Si así lo determina, entonces todos los involucrados en este caso pues serán sometidos a la justicia. Ese es el aspecto judicial. Hay un aspecto político en este caso, y es que respecto al gobierno o al líder del gobierno, que es el presidente Luis Abinader. Si hay la bandera de este gobierno del presidente Luis Abinader ha sido el tema de la transparencia y atacar la corrupción en los gobiernos pasados, de hecho, con muchísimos sometimientos que hay en la justicia ahora mismo de exfuncionarios del pasado gobierno, o sea, vinculados con casos de supuesta corrupción. Supuesta porque hasta que no se determina o hasta que un juez no te condena, pues todo es supuesto. Entonces creo que hay un aspecto político en este caso, primero de que el Ejecutivo no interviene para que estos casos no se conozcan ante la opinión pública. Primero que el Ejecutivo no se inmiscuye en esta situación, o sea, el presidente no mete la mano por nadie, ni va a tapar a nadie. El que hizo lo mal hecho o donde se hizo lo mal hecho, bueno, pues eso terminará en principio en el Ministerio Público y posteriormente ante un posible sometimiento Eso es a la importante. justicia. Entonces, creo que esto es importante. En países como el nuestro, con instituciones débiles
o donde las personas viven acechando o quieren un puesto para ir en beneficios propios o para hacerse millonarios o para desfalcar a las instituciones, creo que esto es importante porque es coherente el gobierno central o el presidente de la República, es coherente en su discurso de no mantener el tema de la transparencia, de cero corrupción, a pesar de que van 27, 28 personas destituidas, renunciadas o puestas en licencia. Al final todo es lo mismo, porque nadie que toma licencia vuelve al lugar de donde se fue. Y a nadie que le piden diplomáticamente o delicadamente, váyase, para evitar que el ruido sea mayor, pues no ha vuelto a ninguna de estas instituciones de lo que hemos visto que han pasado en estos 3 años. Entonces creo que esta situación le favorece al presidente Luis Abinader porque la población ve que no se está encubriendo. Habría que ver en el proceso de investigación quiénes podrían ser los responsables más allá de lo que se ve. O sea, de los encargados de la institución, los que ganaron la licitación, los miembros del comité de compras y contrataciones, porque muchas veces los que vemos de entrada, muchas veces no son los responsables. A veces hay personas detrás de estas situaciones que se presentan en las instituciones y no necesariamente son los que visiblemente creemos que pueden ser los responsables de manera directa. A veces no son esos, a veces hay otras personas detrás que mandan, que hacen diligencias, sí, que agilízame eso, esa persona es mía, ese es un representante mío. Entonces hay que tener mucho cuidado, aunque cuando se piensa en funcionarios pasados, lo que se dice automáticamente es, o lo que quiere la población es que le vuelen la cabeza, que vayan a la cárcel, que sean sometidos, que son todos unos corruptos y unos ladrones. El procedimiento en justicia no es ese, el procedimiento en justicia es que usted es totalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que el Ministerio Público con sus pruebas pueda determinar lo contrario y que hay que llevar los procedimientos con el debido proceso judicial. Que no hay que ir a el tema de los allanamientos, de los 18 meses de prisión, de todo eso que es lo que hemos visto con los pasados funcionarios. Entonces, ahora hay que llevar a cabo el debido proceso. Creo que el Ministerio Público debe ser, ¿no?, coherente en su procedimiento. Y diligente. Y diligente. Entonces, los expedientes no se guardan para investigarlo posteriormente, sino que usted como director de compras y contrataciones deposita una documentación que usted entiende, usted no, ¿verdad? Usted no es Ministerio Público, por eso usted lo lleva allá. Entonces, habrán que hacer las debidas diligencias para determinar qué fue todo lo que aconteció acá con este proceso. Muy complejo, que se dice que el 65% ya está invertido en eso. El 65%. Decía el director de Carlos Pimentel que quedaba totalmente eliminado el proceso de licitación. Y entonces el dinero. Hay que empezar el de dinero nuevo invertido ahora. En eso, el 65% con ese desastre ahí. Bueno, eso es parte del riesgo que se corre. No, y de lo que le va a tocar ahora al Ministerio Público. Las cosas no se hacen bien. Pero, partiendo de lo que pero ¿y esos dinero? No, y no digo solamente por esto, sino por todo lo que ocurre cuando usted hace un contrato, cuando usted contrata. Ahora, es importante que el director de compras y contrataciones públicas haya enviado esto al Ministerio Público, porque amerita una investigación profunda a las autoridades, viendo uno cómo han ido fluyendo informaciones y cómo le van quedando preguntas sobre este proceso. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, que estalla un caso de corrupción o una irregularidad en cualquier dependencia del Estado, y hay tantas dudas, hay tantos cuestionamientos, lo correcto es que la autoridad competente haga una investigación que no deje ningún espacio para dudar.
en el que cada ciudadano pueda tener una idea clara de lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de un contrato grueso de 1.300 y pico de millones de pesos. Decía el señor de compras y contrataciones que que contrario a lo que había informado el Intran, ellos hicieron esa convocatoria de licitación en febrero, y que al mes siguiente compras y contrataciones le respondió advirtiéndole de ciertas irregularidades en el proceso, y que se convocó a otra licitación y anunciaron a otra empresa, y que en la primera licitación el contrato que se estaba adjudicando era por 1.200 millones de pesos, y que el segundo que se adjudicó fue por 1.300 millones y pico de pesos. Ahí comenzamos a ver cosas un poco diferentes, ¿verdad? Y que ameritan algún tipo de explicación, es decir, cómo se incrementa el contrato de 1.200 a 1.300 millones de pesos. Es una explicación que hay que dar. Hay que explicar de quién es el contrato realmente. Hay que explicar de quién es el jodido contrato. O de quién porque es. Ahí hay tantas empresas involucradas, e incluso con las denuncias de falsificación de firmas y documentos, que ameritan que a nosotros los ciudadanos nos den algún tipo de explicación. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Para qué se falsificaron? ¿A quién se quería beneficiar? Dice el director de compras y contrataciones que sus investigadores que han detectado un entramado societario, algo parecido a lo que ellos argumentaron, a lo que argumentó el Ministerio Público cuando presentó el caso famoso ese de corrupción en Hacienda. Se habló de un entramado societario, es decir, involucrando muchos socios, muchas empresas, para ocultar a los verdaderos propietarios. Entonces, ¿qué hay que decir realmente? ¿Quién es el dueño del contrato? ¿A quién se le dio ese contrato? ¿Por qué se varió esa licitación? ¿Por qué se varió el monto? ¿Verdad? Entonces, con eso, el director de compras y contrataciones estaba respondiendo a Hugo Veras, que había dicho que compras y contrataciones prácticamente lo había dejado solo en el proceso. No, pero Hugo insistía en que siga el proyecto. Sí. Que independientemente de todo, que lo continúen. Exacto, y que lo habían dejado solo en el proceso de licitación. Mira, José María, a propósito de eso que tú dices, que lo dejaron solo. Como dice Mayované y que dice Fernandito Villalón en el mail, ahora que yo estoy confundido. Sí. Oye, ¿por qué yo estoy confundido? Porque a la alcaldía de Santiago, también compras y contrataciones, le observó un contrato que ellos tienen. El comité de compras y contrataciones de allá de la alcaldía del Ayuntamiento de Santiago le canceló un proceso de licitación de urgencia para contratar varias compañías de recogida de basura allá en el municipio. Pero veo una nota que es la misma compra y contrataciones que dice: la DGCP, que es la Dirección General de Compra y Contrataciones, explica que la decisión fue remitida al área a cargo de monitoreo preventivo de la dirección. Y esa figura de monitoreo preventivo de la Dirección General de Compras y Contrataciones es una institución que aparece aquí, que va monitoreando, que compra y contrataciones debiera explicar qué es eso, porque ellos han dicho que ellos no tienen la facultad legal para monitorear alguna licitación, que eso le pertenece a las instituciones que hacen la licitación. Entonces yo veo que aparece aquí en esta nota que dice que la Dirección General de Compra y Contrataciones explicó que la decisión de objetar ese contrato de recogida de basura a la alcaldía de Santiago, la remitieron, está a cargo de la institución que acabo de mencionar. Monitoreo preventivo de la dirección a través del portal transaccional que administra el órgano rector, que es la Dirección General de Compras. Es decir, que ese monitoreo no se dio ante Hugo. Por eso es lo que yo quisiera saber. Por eso que estoy confundido. Sí, pero lo más importante, yo no creo que Compras y Contrataciones tenga capacidad para monitorear todo así en tiempo real, todos los contratos. Ahora, y es lo que le decía el director de Compras y Contrataciones al director del Intran. Ustedes son los responsables del primer control que debe haber en la institución.
sea Hugo quien sea. Pero compra y contrataciones de la institución no estaba funcionando, era por encima de pero ellos. le digo, compra y contratación de la No, institución. porque- La primera porque que debe tiene- funcionar es compra y exacto. contratación de la institución Pero- y monitoreado por la Contraloría de la República Sí, que pero no dejaron a compra y contratación en Intran, era por encima de compra y contrataciones que lo están haciendo. Mire, vamos a El hacer, propio Intran tener contacto con tiene un nuestra departamento compañera de eso. Wendy Lora. Le voy a dar el teléfono a Wendy, que ella no lo sabe el de aquí, porque ella quiere participar en eso que yo acabo de decir ahora mismo. Sí, sí. Es interesante. Sí, aunque son dos licitaciones, ¿verdad? Con la misma institución. Yo creo que el ingrediente que tú traes es interesante, ¿verdad? El monitoreo ahora. ¿Cómo Pero- se da ese monitoreo? El monitoreo se da después de... Pero Se da las en tiempo instituciones- real. Tiene es que capacidad para monitorear todo. Debe ser antes Pero de... es que todas las instituciones tienen, Tienen José eso. María, Mayovanex, Gustavo, tienen un comité de compras y licitaciones. Claro. O sea, quien primero depura todo el expediente o toda la documentación presentada ante un concurso, un proceso de comparación de precios, de una licitación, es el comité de Pero en compras el y Intran le volaron a licitaciones. eso. ¿Eh? El Intran, por encima Adelante, de compra buenos y días. Lo contratación. hicieron por encima de eso. Sí. Muy buenos días, compañeros. Ahí Hola. está nuestra compañera Wendy Lora. Hola, joven. Adelante, compañera. Vengo escuchándoles todo el camino. Acabo de llegar ahora a San Pedro y al pluriempleo. Cuidado con las llaves de San Pedro. Sí. Pero justamente quise llamar para participar en el comentario de ustedes y aportar un poquito a lo que establecían. Ciertamente, la Dirección General de Compra y Contrataciones tiene un área de esta gestión desde antes para una especie de monitoreo de los procesos de compra. Y de hecho, en este proceso específicamente, estableció el director de compras que hubo un monitoreo. Y ellos alertaron un tema con el pliego de Marzo. condiciones y hubo que cambiar el pliego de condiciones. Porque los pliegos se realizan conforme a unas resoluciones que emite la GCP que te establece hasta los formatos que tienen que tener. De manera preventiva, cuando hay procesos que se suben, recuerden que se sube al portal de compra. Esa área puede advertir determinadas falencias, regularmente hasta de procesos, no un tema de fondo como en el caso de la especie. O sea, una cosa es yo decir, el pliego, por ejemplo, le están dando menos plazos de lo que hay que dar de acuerdo a la ley. El calendario está mal hecho y eso es lo que hace esa área. Y otra cosa es que los documentos que se estén presentando son falsos. Ujú. La revisión Exacto. es de otro nivel. Sí. Pero ciertamente, como observa el director de compras y contrataciones, en cada institución pública hay un área de compras interna que es la responsable de los procesos. La dirección de compra y contrataciones no monta procesos de compra en una institución pública, sino que tiene un deber de emitir las normativas de cómo hacerlo y de facilitar el portal para que la transparencia de la publicidad del proceso se haga a través del portal, pero no tiene una incidencia interna en el proceso de compra. Imagínense que todos los procesos de compra de todas las instituciones inviten a que compra y contrataciones participen. No se hiciera ningún proceso en el país. No estaría en capacidad de hacerlo, claro, eso es lo que digo. No hay forma. No hay forma. Ahora, claro. que un proceso de esta magnitud quizá tuviera sido importante que participe, bueno, ya esa es otra discusión. Porque 1.300 millones no se hacen todos los días, no se vende, no se compra todos los días eso. Pero tuve la oportunidad de ver las declaraciones del director de compras y también estableció, como ustedes señalan, que en marzo y en junio se le advirtió al Intran sobre esas denuncias. En principio podríamos decir que el Intran no tiene cómo saber si tiene documentos falsificados que le presentaron.
Eso es un tema que habría que establecer el INACID, las propias empresas. Hay un tema de buena fe, tú partes de que el que te presenta documentos corporativos diciendo yo tengo la licencia de Juan Pérez, la tiene que tener. Que te haya falsificado esos documentos, bueno, ya eso es proceso de otra investigación. Ese es un elemento, Wendy, a favor del director del Intran. A favor del director Claro, del Intran, claro claro. que sí. Sí. Ahora, lo complicado aquí es que el director de compra y contrataciones te dice, yo recibí denuncias de eso y se la comuniqué al Intran. Entonces le puso más cuarto. Se la comunicó al Intran. Ujú, Entonces, sí. en principio, hasta por simple prudencia, eso debió de revisarse antes. Porque Sí. imagínense El- que no hay un tema de dinero envuelto, es un tema de buena fe, y yo prefiero creer eso. Pero de antemano, como cosa negativa que pudiera pensar en ese proceso, tú tienes una empresa que te está diciendo que te va a instalar unos semáforos y un sistema que no tiene capacidad de hacerlo porque te está hablando de una empresa internacional y la empresa te dice, no, yo no avalo ese proceso. Entonces, Ujú. los 19 años de experiencia que supuestamente tenían a raíz de el aval de esa empresa internacional, lo pierden. Sí. Entonces, Es así. Hay hay que que... investigar a fondo para ver qué realmente pasó ahí. Y creo que a Hugo es que más le conviene que se haga la investigación y que se determine que se tenga que determinar. Si él no tuvo nada que ver y fue un tema en donde trataron de estafar al Estado y a él mismo, pues que se determine en una investigación. Sí, eso. Gracias, Wendy. Gracias a nuestra compañera Wendy Lora, que está en responsabilidades laborales de sus funciones como abogada. Su Sí. picoteo. No, eso no es dice ella. picoteo. Sí, pero Eso no es Pluriempleo y eso no es picoteo. picoteo, Gustavo, ¿no? dilo más bonito. Gustavo. Donde hay millones de pesos. ¿Qué? No ¿Millones? es picoteo, Gustavo. Picoteo, eso es 5,000 pesos, 10,000 pesos. Eso no es, eso no es picoteo, Wendy no Gustavo. picotea, ¿no? Pero No. ciertamente eso del Intran, lo lamentable es en toda esta situación que el Intran ahora será una entidad paralizada. O sea, no hay forma. Primero, cuando llega un nuevo director, ¿no? En este caso es interino, pero sin dudas que Hugo no vuelve al Intran. Cuando llega una nueva persona, tiene que conocer el funcionamiento de la institución. O sea, le toma un tiempo internamente poder hacer cosas. No tenía un plan para llegar a la institución, porque usted no tenía, primero no había trabajado para eso, no tenía notificado eso. O sea, usted llega de manera Pero mire, sorpresiva al puesto. Entonces, es una institución que va a estar paralizada hasta que pueda designarse. O sea, hasta al gobierno le queda un año de gestión. No sé si en un año pueda hacerse algo, o sea, lograrse algo. Hay que hacer otra licitación. O sea, esta queda anulada. Hay que hacer otro proceso de licitación que tomará un tiempo. O sea, y no creo que vaya a hacerlo este director interino que, de acuerdo a su tiene tremenda hoja de vida en su capacitación. Viene el área de emergencia. Académica, tiene un buen background como docente. O sea, es una persona que ha dedicado, ¿no?, tiempo a la academia, al estudio, a la preparación como individuo. Eso es importante para ir a ejercer una función en un puesto público. Pero Pero el semáforo está en rojo. el semáforo está en rojo. Entonces ahora le tocará al Ministerio Público. Que hay que ver hacer la otra licitación y hay el 65% ahí de invertido, Sí, según dice. Eso no, ahora eso acá. Y hay que hacer otra licitación. Sí, eso Y lo que entra está ahí ahora, entonces... eso lo va a determinar ahora el Ministerio Público. Y el Es que va está a ahí en ver el todo Intran eso. viene del área de emergencia. Del 911. Sí. ¿Cómo le fue allá? Imagínense. Y lo que habría que preguntarse, ¿cómo el 65% está ejecutado? Porque el que conoce cómo se trabaja en el Estado, esa licitación se terminó a final de julio, ¿fue? Eso lo va a ver, Es decir, eso lo va a determinar el ejecutaron y instalaron Ministerio todo eso en Público. un mes o dos. Pero que eso no es nada. Eso lo va a ver el Ministerio Eso Público. O tendrá sea, que va a ver el Ministerio determinar Público. si efectivamente está el trabajo hecho en un 60%. Habría que ver qué cantidad de fondos se liberaron también. ¿Cuántas cubicaciones se han hecho? No, y la cantidad de Eso fondos se que se cubica. liberaron. Habría que ver todo eso. Por eso es que es tan importante esa investigación del Ministerio Público. Y al que más le conviene es a Hugo Veras.
Porque cuando tú comienzas a hacer cuadros con lo poco que tú conoces, con lo que ha dicho el Intran, con lo que han dicho contrataciones públicas, evidentemente que ahí hay alguien poderoso que empujó eso como diera lugar. Eso lo empujaron como diera lugar. Y los cuartos en la mano, los bolsillos. Ahí se hizo de todo, según ahí se dice contrataciones públicas, un trabajo societario, se falsificó documentos, se falsificó firmas, aumentaron un contrato, es decir, ahí hay de todo. Ahí hay mucha tela por donde cortar y el Ministerio Público tendrá que dar. Y los semáforos en rojo. El semáforo en rojo. Entonces el presidente ha dicho, bueno, que lo bueno de esto, según la respuesta del presidente allí en la semanal, es que las instituciones funcionan, dice el presidente. Y que, bueno, dice, cuando hay una situación, se actúa, dice el presidente de la República. Entonces, Vamos a hacer la pausa. esperemos que así sea, que se actúe y que haya consecuencias, porque Así mientras es. tanto hay 1.300 millones de pesos de mis impuestos, los impuestos de ustedes que están ahí, en entredicho. ¿Que están a dónde? ¿Quién sabe dónde? Vale, Porque exacto, estamos hablando porque de usted dice que están ahí. bueno, Usted dice que están ahí, pero ¿quién sabe dónde están esos envuelto en un cuartos? entramado ¿Quién sabe societario dónde de están esos corrupción cuartos que ha que dice dicho, que están que ha ahí? dicho contrataciones públicas que hay que aclarar. Exacto. Ahí que Sí, están. porque están ahí. Envueltos en un entramado de corrupción. ahí. ¿Quién sabe sí. dónde están esos cuartos? Ahí Están ahí en el proceso de licitación. En Ok, luces rojas, en verde y luces amarillo.